milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Una vez más. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Puedes sentar, preciosos de mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo de alabanza. Gloria a Dios. Chido. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Estamos en el libro de Gálatas. Si gustan por ahí abrir sus espadas de doble filo.
Gracias a Dios que estamos aquí, estamos felices. No se les olvide estar orando por esta terrible cosa que está pasando en Ucrania. Pobre gente inocente, muchísima gente padeciendo, familias terriblemente. La guerra es algo terrible, tenemos que pedirle a Dios que no se haga más grande esta guerra y nos afecte a nosotros. Y por lo pronto nos está afectando porque tenemos que permanecer de rodillas, peleando junto con los que están ahí, que hay muchísima gente cristiana que tiene fe, para que Dios tenga misericordia y pare esta guerra. Amén. Y también sigamos orando para que el virus no nos afecte, este virus que también está llegándonos y afectando a nuestras familias, a nuestras gentes queridas, que tengan mucho cuidado todavía. Gálatas 4, y vamos a leer del versículo 19-20 solamente, porque tiene un puntillo que es un punto gigante y es un punto que yo voy a hablar mucho de él. Déjeme primeramente, sacamos del medio el resumen de lo que fueron del versículo 17 y 18 de Gálatas 4, y déjenme se los leo para dar un resumen de ese, y obviamente este nos va a preparar para el que sigue. 17 y 18 de Gálatas 4 dice: se tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Recuerden ustedes que lo que Pablo estaba diciendo es que los Gálatas, los judaizantes, los falsos maestros celaban, esto es, querían sacar o zafar de la verdad que Pablo les había enseñado a los Gálatas, y lo cual lo hicieron. Si tenían celo de los Gálatas, los llevaron con ellos. Una vez que los tenían con ellos, como Jesús dijo, andan buscando, mueven cielo y tierra para conseguir un prosélito. Si es una persona que traen a su grupo y luego después que lo convierten, lo abandonan. Sí, y ahora estos abandonados sin esperanza porque les zafaron de lo que la verdad era, ahora no tienen esperanza y su única esperanza son los falsos maestros. Y Pablo dice, eso es terrible, yo no quiero que pase eso. A última hora Pablo dice, es bueno tener celo por la verdad, pero mantenernos en la verdad. Eso fue lo que les dice a ellos. Y dice, no solamente cuando yo esté con ustedes, porque Pablo se fue con ellos y luego abandonaron la verdad. Pablo dice, aunque yo no esté con ustedes, tenemos que mantenernos por el celo de la verdad. Y eso fue el estudio es más, déjame lo leo, ya se lo dije todo. Dice, los falsos maestros celaban a los Gálatas cuando Pablo les dio la verdad, pero cuando Pablo se fue, vinieron y les enseñaron otro evangelio. Esos serían los falsos maestros, los judaizantes. Les dieron otra forma de salvación. Y como solo hay una forma de salvación, ustedes saben cuál es esa. La única forma de salvación es creer en Jesucristo, creer que Él es Dios y Él puede quitarnos el pecado, y que Él murió por nuestros pecados siendo hombre para entender nosotros que Dios nos dio la salvación por amor. Entonces, es la única forma de salvación que hay, a través de Jesucristo, a través de la fe. Luego Dios nos da la gracia, por su gracia, la salvación. No hay otra forma, no hay otra alternativa, no hay más caminos, no hay otra persona, no hay otra forma. Si ya dijimos que los judaizantes iban y le decían a los Gálatas que el rito de la circuncisión, el cual ellos decían, Dios lo impuso y dijo que el que sea así es su pueblo. Si ellos le decían, tienen que cumplir con la ley que Dios mandó, se la dio a Moisés, ahora ustedes tienen que cumplir con la ley, ser circuncidados, hacer obras buenas, ¿verdad? Y luego van a ser salvos. Si se fijan en todo esto, todavía podemos escuchar en ese eco, como decía el hermano Javier, ese eco de esas palabras en las iglesias, en los grupitos de personas, tal vez en nuestro corazón. Yo tengo que ser bueno, yo tengo que cumplir, lo cual es un falso evangelio. El evangelio es fe en Jesucristo, y luego Dios te da la salvación por creer en Jesucristo, por la gracia de Dios. Entonces, esta es obvia. A ver, observen el engaño del diablo. No, tú tienes que ser bueno. Tienes que llegar a hacer cosas, tienes que ejercer las cosas que Dios quiere que hagas, las cosas. Y este es un engaño del diablo, porque lo único que Dios quiere que tú hagas para Dios salvarte por su gracia es creer en el Hijo de Dios. Lo demás todo es mentira, es falso, y el que lo crea, dice la Biblia en Gálatas 1:8, anatema. El que crea, anatema es maldición frente a Dios para siempre en el infierno. El que crea que hay otra forma de salvación, aparte de Jesús, de creer en Jesús, es maldito. O sea, para Dios, si para nosotros se nos hace tan simple, nomás tengo que ser bueno, ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Pues estás contra la voluntad de Dios y haciendo en vano el sacrificio de Jesús. ¿Se entiende que eso es súper grave entonces? Pasa a ser algo súper grave como para dioses. Pero tenemos que entenderlo, pues, entenderlo.
Dice, a esos los engañaron y quedaron sin nada. Ahora los Gálatas celan a los que los engañaron porque no tienen nada. ¿Sí? Una vez que te abandona la verdad, entonces crees en todo lo que sea. Crees en todas las cosas espirituales. Hay gente que en vez de decir yo soy cristiana, dicen, oh, yo soy espiritual. Terriblemente, eso es feísimo. Sí, porque no crees en nada o crees en todo. Sí, no crees en la salvación, pero crees que hay poder en alguien que no sea Dios, que te va a poder oír para concederte alguna cosa que tú quieras, y le haces oraciones a alguien que no es Dios. Estás esperando en algo que no es Dios. Traes tu patita de conejo colgando, traes tu camisa de la buena suerte, lo cual eso es completamente falso. Traes una cadenita que trae tu signo zodiacal, lo cual es contra Dios. Si no hay salvación en nada, solamente en Jesucristo. Amén. En introducción ahora a estos versículos, se los voy a leer. Es el versículo 19-20, pero ve qué hermosísimo está este. A lo mejor no se capta así a la pura entrada, pero a ver si lo entiende. Hay un punto allí, hay una cosa que es súper increíble de que lo entendamos, y obviamente que ahí quiero escalar y ahí estar. Versículos 19 y 20 de Gálatas 4, dice, hijitos míos, dice Pablo a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Si vuelvo es porque ya lo había hecho una vez. Llegaron los judaizantes y los sacaron de la verdad. Entonces Pablo dice, los quiero reconquistar. Vuelvo a tener por ustedes dolores de parto. Ahí te va, guárdate esto, apúntalo por ahí en tu Biblia. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todo el punto del evangelio, todas las cosas de la Biblia, todo es de que Cristo sea formado en nosotros. Ya no yo, pero Cristo en mí. Sí, ese es todo el punto del evangelio. Nosotros somos hijos de Dios si estamos dentro de Jesús. Si no estamos en Jesús, no somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero tenemos que estar en Cristo para ser de Él. Dios nomás va a dejar entrar al cielo a los que Él vea con cara de Cristo. ¿Se entiende eso? Cuando Cristo esté formado en ti, entonces tú puedes entrar al cielo. Si no, entonces no. No importa todas las buenas obras y todo lo que hayas cumplido. Dios tiene una forma de salvación y nos la dice abiertamente. ¿Por qué no entenderla? Dice en el 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo, Pablo dice a los Gálatas, y cambiar de tono. Ya no quiero estarlos regañando diciendo que por qué creyeron en los falsos maestros. Dice, pues estoy perplejo, si no entiendo por qué. Estoy perplejo y en cuanto a vosotros, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué dejaron la verdad si ya la conocían? Eso es lo que Pablo dice y es lo que vamos a ver ahora. Yo puse acá como introducción a esto. Dice, la frase hijitos míos pone a tono lo que Pablo quiere expresar. Pablo les compartió el evangelio una vez y lo compara con traerlos a la vida. Por eso dice que dolores de parto, pues les encaminó a nacer de nuevo por la verdad, pero la abandonaron. Ahora dice, tengo dolores de parto otra vez. Estoy confundido. Quiero ir a verlos. No entiendo qué pasó con ustedes. Y esos son los dos versículos que vamos a ver hoy, que están súper hermosos y súper en una forma de que tenemos que meditar en ellos cuando vayamos para la casa. Tenemos que seguir pensando. Nosotros no queremos caer en esa situación que cayeron los Gálatas, porque la verdad está aquí. Ya la conocemos. Tenemos que adueñarnos de ella y quitar todo lo demás que sea falso. En ti confiamos, Dios maravilloso. Ayúdanos para que en nuestro esfuerzo se convierta en el poder tuyo en nosotros, para enfocarnos en la verdad, en la simple verdad, en la verdad que no tiene más o menos. Esa es la verdad que tú nos has dado. Ayúdanos para disfrutarla, porque no hay algo más fácil que tú nos puedas decir o el requisito que nos hayas puesto para entrar al cielo, más que no hacer nada, nada más creer en ti. Ayúdanos, Dios, para encontrar eso. ¿Cómo es posible que se nos haga tan difícil algo que es regalado? En ti confiamos, Señor. Dirígenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, voy a leer un versículo, o unos versículos que están que creo que estos hablan de todo lo que ahorita dije, y están en Colosenses. Colosenses capítulo 1 y es en los versículos del 25 hasta el 28. ¿Verdad? Pero ve qué bonito y qué clarísimo es esto que acabo de decir. Y olvídense de lo que yo dije, pero enfoquémonos en lo que Dios dice. ¿Okay? Que lo que yo dije ahorita es lo que yo creo que Dios dice. Ahora vamos a ver qué Dios dice, qué es lo más importante. Dice en el versículo 25, obviamente Pablo está hablando de que él fue llamado a llevar la verdad al pueblo. ¿Okay? Y luego dice,
de la cual fui hecho ministro, de la verdad que Dios le dio a dar, y aquí te lo voy a repetir, dice, de la cual fui hecho ministro, es Colosenses 1, versículo 25 en adelante, dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Esto es lo que Dios le dio a administrar para el pueblo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, Pablo le dice a los ancianos de las iglesias, Dios me envió y yo les he dado a ustedes todo el consejo. Entonces, todo el consejo es lo bueno y lo malo que dice la Escritura. Entonces, cada quien, dice Pablo, yo me lavo las manos de su sangre porque el consejo está dado. Lo bueno y lo malo que dice la Biblia, ustedes ya lo conocen. Sí, y ahora Pablo dice lo mismo. Yo fui enviado a anunciarles cumplidamente la palabra de Dios. Dice en el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Y esto de repente tiene que ir como llamando la atención. Hay un misterio siempre en la Biblia, pero es un misterio revelado. Es un misterio que estaba oculto, pero que ahora en la revelación de Jesucristo, en la carta de amor que Dios nos envió, lo revela. ¿Cuál es ese misterio que la gente no había oído en el Antiguo Testamento? Ahí te va. Este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Quiénes son los santos? De seguro que no es San, ¿sabe qué? De Eugenio, de ¿sabe de dónde? ¿Verdad? Un santo de no sé dónde, no. O sea, los santos de Dios son los que Dios hizo santos en su santidad, por morir por ellos en la cruz del Calvario. ¿Hay aquí algún santo? Exactamente. Gloria a Dios. Si usted le quiere pedir oración a un santo, pídaselo a su hermano y a su hermana. Pídele, vamos orando, hermano, ando preocupado. ¿Saben qué? Déjame les digo, voy a ir a Israel el próximo domingo, por favor ayúdenme a orar, porque yo estoy bien nervioso, está la guerra yendo y nunca he ido, voy a durar un montón de tiempo en el avión. Les encargo oración, por favor, por mí. Santos de Dios. Esa es la verdad. Dice, ahí te va, manifestados sus santos. Dice el 27, fíjate muy bien el 27 lo que dice. A quienes, los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Las riquezas de la gloria de este ministerio. Las riquezas de la gloria de este misterio. De este misterio. Dios nos dio las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál es, pues, este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, que sea Cristo formado en ti, es nuestra esperanza gloriosa. En el mundo aquí hay otro versículo que se lo voy a decir así de memoria, pero cuando tú te encuentres que Jesús ahora es tu persona, si que ahora tú te has incrustado como una garrapata en la persona de Cristo, ¿se entiende eso? Aunque nos digamos los garrapatas, ¿qué tiene? ¿O no les gustó? ¿Da? Ok, ¿cómo se los digo de otra forma? ¿Calcamonías? En el cuerpo de Cristo. Sí, ahora ya no cuentas tú porque estás en Cristo. Ahora nomás cuenta Cristo en ti. Ahora, cuando tú estás dentro de Jesús, entonces pasas a ser hijo de Dios. Aquí dice la esperanza que estaba, la gloriosa esperanza es estar dentro de Jesús. Ahora tu crecimiento espiritual, tu madurez espiritual tiene una forma, una medida, un límite. Muchas gracias, hermoso. Y ese límite es Jesús. Si tú quieres tener la altura que Jesús tiene, de acuerdo a Efesios 4, entonces tienes que tener la altura de Cristo. La medida es Él, no puede estar más alto o más chico. Sí, la idea de tu madurez espiritual es Jesús. Cuando tú tienes la medida de Jesús, eres una persona madura. Ese es el plan. Y luego dice, se atreve a decir la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando le miremos a Él tal como Él es y seamos semejantes a Él. Yo ya casi quiero chillar. Se los prometo que no tenemos esa inteligencia, ese discernimiento para entender qué dice 1 Juan 3:2. Pero si no entendemos esto, que ahorita nos estamos formando en Cristo para tener el privilegio de ser hijos de Dios, ¿cómo vamos a entender lo otro?
Sí, hermanos de mi corazón, esto es grande, esto es maravilloso, ese es el plan. Pablo lo expone abiertamente. Yo no soy nada, yo nada más quiero entregarle la información para que Cristo sea formado en vosotros por la palabra de Dios, por la verdad, por la única, gloriosa, específica, chiquita, simple, completa verdad. Así de sencillo. Gloria a Dios. Entonces, versículo 19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí va. Dice, muchos dicen que esta frase de hijitos míos no tiene nada que ver con la edad del apóstol Pablo, sino con su afecto a los santos. Y obviamente tenemos que entender esto, porque a lo mejor usted puede ver a un viejito que diga, hijitos míos, ¿verdad? Pero no ese es el plan. El plan es lo que los quiere, pues. Ese es, ¿verdad? Digamos que yo le digo hijito mío a uno mayor que yo, voy a decir, o sea, no queda. Pero no lo digo porque yo estoy diciendo que está chiquito. Lo digo porque lo quiero, ¿verdad? Porque lo quiero. Hijitos míos, eso es lo que está diciendo Pablo. Hay personas hoy día que mal usan esta frase, diciendo que ellos son los padres espirituales de tantas y tantas personas. También eso está mal. A mí me ha tocado ver cuando alguien está mal, porque ninguno de nosotros tenemos la salvación para otro. Si nosotros no le damos la salvación a nadie, no podemos. Le podemos dar la información de la salvación y el Espíritu Santo va a venir y te va a salvar. Porque Él es el que salva, porque es el que transforma. Todos nosotros nomás informamos. Nomás informamos. Yo le dije a mi papá cuando él andaba siendo salvo, porque me dijo, yo soy tu papá, tú me enseñas, yo te enseño a ti, no tú a mí. Le dije, papá, yo soy un limosnero que le dice a otro dónde está la verdad, dónde está la comida. Es todo. Eso es todo lo que uno puede hacer, decirle a otro dónde está la comida verdadera. Ahora, en eso hay un privilegio, pues. En esto, Pablo le llama hijitos espirituales a ellos. Le habla a Timoteo, le dice, este es mi hijo espiritual. Sino porque Pablo le dio la salvación, pero porque compartió el mensaje y ahora hay una relación entre estos dos. Hay una relación maravillosa. No es de que tú eres mi salvador, el Mesías. No, pero ahora somos juntos, somos uno. Ahora encontramos un lugar juntos en el caminar con Dios. Eso es bien bonito. Eso es bien bonito. Por eso la iglesia no tiene que ser la iglesia donde voy. Tiene que ser la familia iglesia donde voy. Porque este es nuestro cuerpo. Hay muchos otros iguales que van al cielo también, pero tenemos que tener celo por nuestra iglesia. Tenemos que tener celo por cuidarla, por no despreciarla, porque no baje de color. El amar nuestra casa es algo, fíjate cómo dice 1 Timoteo 5:8, y me gustaría ir a ver. 1 Timoteo 5:8 dice, no, así dice, el que no provee para su familia es peor que un infidel. También tiene que ver con tu casa, de tu iglesia. Sí, tiene que ver que tú cuides lo que Dios te dio. Si tú lo cuidas, es parte de eso. Pues no es un lugar donde tú vas de casualidad ahí porque no tienes dónde ir. Llegas aquí sin Biblia ni nada, ni te bañaste. Pero aquí estoy, está bien, ¿verdad? Pero cuando tienes un plan, pues, este es lo que yo quiero hacer. Cada domingo voy, me presento, esta es mi casa, gloria a Dios. Ahí están mis hermanos y mis hermanas. Ya los conozco. Eso es bien hermoso, eso es bien hermoso. Pues acá diciendo que ellos no han entendido, diciendo que ellos son padres espirituales de tantas y tantas personas, presumiendo eso. Pero ellos, porque ellos los trajeron a la fe, pero creo que no han entendido la verdadera razón en cual Pablo dice que es padre espiritual. No es para presumir cuántos llevo, es para decir, este iba al infierno, ahora ya no, gloria a Dios. Pablo, dice Pablo en 1 Tesalonicenses, dice, mi gloria, mi esperanza es ver a otro allá lejos en Cristo Jesús, que yo le compartí el evangelio. Nada que ver con él, digamos que en puntos, pero el gozo, ¿te imaginas? Alguien que tú conoces, que iba al infierno, le compartes el evangelio, y luego, no es de que tú lo cambiaste, pero le compartiste el evangelio, de ti salió el decírselo, y ahora va al cielo. Es como cuando tú vienes de una calle y está un hoyo allá y tú apenas la libraste y viene otro, pero friguista en una bicicleta en la noche y le dices, hey, espérate, ahí está un hoyo. Y luego dice, ¿a poco? Y te la cree, entonces se va despacito y luego ya la libra. Y tú, no se cayó al hoyo. ¿Verdad? ¿No está chido eso?
O sea, tu gozo es que no se cayó, pues. El mío sería, pues. Tantas personas que llevo en la fe, pero creo que no han entendido la verdadera razón. Pablo no lo dice por presunción, sino con ternura. Pablo da la información que él aprendió de las escrituras, y no es que él la inventó, que todos podemos también leerlas, todos podemos leer la escritura y ahí está, pero Dios usa su persona, la persona de Pablo, para que una vez expuesto el evangelio, ahí te va, el Espíritu Santo, una vez que el evangelio está expuesto, el Espíritu Santo provoca esta reacción en el oyente y desde dentro de su corazón impregna la fe. El que te informa la verdad, ese no puede imponerte fe. Este no te puede dar, aunque quieras, aunque me desgreñe todo aquí, yo no puedo provocar fe en ustedes. Yo les puedo compartir la verdad, pero Dios, el Espíritu Santo, te apodera de ti con esta verdad y produce en tu corazón y en tu alma fe. Eso es increíble. Que no puede hacer, que no hace Pablo y no puede. Aún el apóstol descubre que hay personas, aquí dice, no todas, que han nacido, hay personas, no todo el mundo, pero hay personas de las cuales él compartió el evangelio, que han nacido de nuevo por la palabra y han sido transformados de muerte a vida y trasladados de oscuridad a luz. Pablo no lo hizo, pero Dios lo usó y con gran ternura les llama hijitos míos. ¿Se fijan que esta es la gran diferencia? Pablo no pudo transformarlos, pero en su tiempo que él ve, él está mirando gente que sí está cambiando y que está recibiendo a Jesús en su corazón y que ahora es parte del cuerpo que va junto y en el mismo rumbo que él, porque él compartió el evangelio y estos reaccionaron. Por eso Pablo dice, hijitos míos de mi corazón, somos de la misma familia, somos hermanos en Cristo. Por eso la gente en las iglesias se llaman hermanos, porque somos el mismo pueblo que va al mismo rumbo en el mismo espíritu. Eso es maravilloso. Ese es el plan que Dios tiene. Y no podemos achicarlo ni agrandarlo, solamente tenemos que entenderlo. Fueron trasladados de muerte a vida, trasladados de oscuridad a luz. Pablo no lo hizo, pero Dios lo usó. Y con gran ternura les llama hijitos míos, aún lejos de llevar él algún crédito de su salvación. Así lo expresó Martín Lutero. Lo dijo de otro modo, pero dice lo mismo y ojalá que lo entendamos de los modos que nos los digan. Martín Lutero lo dijo eso mismo así. Este es un patrón o modelo del ministerio bíblico. La palabra de Dios sale por los labios de Pablo o del pastor y entra en el corazón del oyente. El Espíritu Santo embaraza la palabra y produce el fruto de la fe. De este modo, cada pastor cristiano bíblico es un padre espiritual que forma a Cristo desde los oídos del que lo escucha. Qué hermosas palabras y qué súper explicado está esto. Sí, es tan bonito porque lo que se requiere es que Cristo sea formado en nosotros. Sí, que ahora seamos en Jesús, porque en Jesús el Padre nos ha aceptado. Sin pecado. Esto es, Dios quita el pecado cuando te acepta en Cristo Jesús. Tú ya no tienes culpa. Llegas ante el Padre con la cara de Jesús y Dios te abraza como su hijo y te quiere y te ama y te dice, bienvenido, buen y fiel sirviente. Esto es lo que te tengo preparado. Mira, gloria a Dios. Increíble porque estás dentro de Jesús. Por el llamado. Dios lo asocia, pero solo en el amor por obediencia y celo por la palabra. En la primera de Juan usa esta frase, esto es de hijitos, con mucha frecuencia, con el propósito de que por amor el oyente capte la instrucción bíblica. Esto es una clase de que no les quiero obligar a hacer esto. Yo no soy el maestro Girafales que le dice a la chilindrina y al chavo que tienen que estudiar. No, Pablo dice, Juan dice, hijitos míos, este es el camino al cielo. Fíjate cómo dice, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero Juan no nos dice alumnos, le dice hijitos míos, si ya no hay que pecar. Y si llegases a pecar, porque eres un cabezón, hijito mío, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo, quien hace vívida, real, válida su cruz frente al Padre
todas las veces que vengas arrepentido. Cada vez. Primera de Juan 2:28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Déjenme le digo algo que yo medité en este versículo que de repente no se entiende tan bien. Si tú fuiste una persona súper buena, que buscaste en tu vida no mentir y que te portaste lo mejor que pudiste, fuiste un buen esposo, fuiste, no sé, vamos a decir que fuiste misionero, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Entonces cumpliste con lo que tú pensaste que era santo, te vestiste siempre, digamos, bien, bien vestidito, decentemente, tu camisa blanca, sí, ¿verdad? Peinadito acá de librito, bien rasuradito, llegas al cielo. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Y luego, cuando ves a Jesús, Jesús dice, no te conozco, hacedor de maldad, aléjate de mi perverso enemigo. Y tu partido en medio se para así. Y te vas al infierno. ¿Por cuál razón? Porque lo que ocupa es eso, alejarte de Él avergonzado. ¿Sí te fijas? Tú pensabas, hasta presumiste en el camino, háganse para allá, que no es que yo soy santo. Bueno, mi cara que lisita. Llegas ahí y luego Dios te aparta y luego le habla al otro más mugrosón que tú que estaba atrás con una camisa rompida, medio panzón. Pásele, bienvenido, buen y fiel sirviente. Sí, este que tenía Jesús, ¿te fijas qué claro es esto? Sí, es el que tenga Jesús, entra al cielo. El que no tenga Jesús, no importa qué haya hecho, ese va a salir de la presencia de Dios avergonzado. Para siempre. El apóstol Pedro también tiene su frase. Esta no les decía hijitos, pero les decía amados. Lo usa 6 veces en sus cartas y también para exhortar a los santos. 1 Pedro 4 del 12 al 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí, yo me acuerdo que una vez, ay, qué terrible, y qué terrible es que no lo entendamos, y cuando lo entiendes dices tú, wow, o sea, es que no puede cambiar esto. Me acuerdo cuando ya daba comida, dábamos despensas. Entonces había una señora que siempre me pedía oración y así, estaba muy bien, ¿verdad? Pero luego me dijo, pues ore por mi esposo, a ver si puede orar por mi esposo que está malo. Le dije, ok, ¿cuánto tiempo tienen de casados? Y luego, yo esa pregunta le hice a lo por loco, pero luego dijo, no, ya tenemos 25 años de estar juntos. ¿Verdad? Y le dije, ¿por qué no se han casado? ¿Cuál es el problema? No es que todos los que se casan luego se divorcian. Y cuando me dijo eso, dije, no, tiene que estar casada porque está en pecado. Estamos pidiendo oración por su esposo para que Dios lo cuide, para que Dios lo ayude, pero voluntariamente ustedes están en pecado, están habitando en este pecado, habitando en el pecado de fornicación completamente y pidiéndole a Dios que nos ayude. Eso es como raro, ¿verdad? Tenemos que estar bien con Dios, pues tenemos que oírlo a Él o hacer lo que Él dice. Así de sencillo, ¿verdad? Y mi punto aquí es este. Cuando tú andas queriendo hacer las cosas como Dios manda, entonces vienen problemas. Jesús dijo, en este mundo tendrán ¿qué? Aflicción. Aflicción no es que te, haz de cuenta, si yo lo veo así. Hace poquito yo tenía aflicción, nadie supo, pero cuando hicimos la comida de Navidad, yo tenía aflicción porque el zapato me estaba haciendo una ampolla. Y no importa qué hiciera, le puse poquito rollo de papel, pero la ampolla me dolía y esa era una aflicción. No es de que te pican una vez y luego ya, no, una aflicción es algo que te continúa doliendo. Pobrecito de mí, patita me dolía. En este mundo tendrán aflicción. Este mundo es un mundo en donde si tú crees en Jesús, si tú le entregas tu vida a Cristo, entonces tu familia, tus hijos, la vida en general, si va a tener una clase, para ti mismo va a tener una clase de aflicción, porque ya no vas a hacer lo que antes hacías, porque eras del mundo.
Pero ahora vas a empezar a hacer las cosas que el mundo le gusta que tú hagas, y cuando ya no las haces, entonces te hacen a un lado. Ya no te invitan a los bautismos, ya no quieren invitarte a las fiestas porque va a llegar ese santurrón, ya no quiere que tomemos, va a querer orar por la comida, sácate. ¿Verdad? Entonces es una clase de aflicción, es la aflicción del que el Señor habla. Ya no te van a invitar tantas veces, ya te van a hacer a un lado porque este hombre es aleluya. Pero miren lo que Pablo, cómo lo dice Pedro, increíble. Amados, los quiero tanto. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esas cosas tienen que pasar, pues. ¿Se entiende eso? Si tú eres de Dios, con gozo tienes que llegar y tomar esos sacrificios, los cuales ya no son sacrificios, pero es prueba de que tú eres de Dios. Bendito sea el Señor. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. En la revelación de su gloria. Cuando Él venga en gloria y tú no vengas de partido en medio, pero le digas, no, yo vengo con la cara de Cristo porque Él es mi Salvador. ¿Sí? Aún cuando sufrí, aún lo que sea, Jesús menciona muchas veces en Apocalipsis, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Y cuando tú llegas metido en Cristo, en la presencia de Dios, entonces tú venciste. Y no te vas a apartar de Él avergonzado. Amén. El llamado al ministerio es realmente a buscar de una y otra forma que los oyentes vayan siendo transformados a la imagen de Cristo. Este sería el llamado que yo tengo, y en sí todos tenemos, pero en este punto más marcado, mi llamado fue a servir al pueblo de Cristo y luchar, como dice Pablo, hasta con dolores de parto, así, aunque me duela lo que me duela, para que el pueblo de Dios resulte en que está siendo transformado ahora a la persona de Jesús. Vayan siendo formados a la imagen de Cristo, como dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y de la manera que lo usa Pablo es muy reveladora, porque porque hace esto, y ¿por qué hace esto? Y él dice que es difícil, por dolores de partos. Y cuando digamos que Pablo dice, yo quiero que Jesús se forme en vosotros, tiene gozo, pero cuando dice son dolores de parto, esto quiere decir que el ministro, la persona que está tratando de llevar a otro al punto de que Jesús crezca en él, no es un trabajo fácil. No es un trabajo sencillo. Cuando tú tienes la responsabilidad de que alguien venga a Cristo, es un trabajo arduo. En primer lugar, digamos que mi persona yo no puedo decirles a ustedes, esto es lo que yo creo. Ahora voy a dar el tema de la gracia. Y en el tema de la gracia yo les voy a decir a todos ustedes qué es la gracia de acuerdo a mí. Porque entonces ustedes van a saber qué es la gracia de acuerdo a mí. Lo cual a ustedes no les va a salvar de nada, porque es mi experiencia en lo que es la gracia. Es la sabiduría que yo tenga, lo cual es muy poca, ¿verdad? Y entonces ustedes van a tener, no pueden ir por la vida diciendo, yo ya sé cuál es la gracia, porque el pastor Miguel dijo que esto es la gracia de acuerdo a él. Eso es un error. Ahora, cuando yo les digo a ustedes lo que la gracia es, de acuerdo a las Santas Escrituras, ¿qué es lo que Dios dice de la gracia? Yo no sé cuántos lo capten, pero si uno lo capta, y los demás no, para mí es un sufrimiento que los demás no, pero es un gozo que uno sí. Yo me acuerdo que una vez, voy a contar esta historia así rapidito, hablé de que la mujer tenía que ser prudente, en su modesta, en su forma de vestir. Y hablamos duro de eso, diciendo que había veces que venían a unas personas, digamos, que no tenían mucho tiempo en la palabra, y que venían, digamos, con grandes escotes y así, y que nosotros no podíamos como no prohibirle la entrada, pero que las mujeres tenían que ser sabias, y luego ir y de a poco a poquito esta persona, de a poco a poquito, sin tener que correrlos ni criticarlos, iban a caer en la razón de que si estoy casada le pertenezco a mi esposo, y luego solitos. Solitos van cayendo. Y de eso hablé ese día. Punto y aparte, por respeto a su marido. Entonces, a la salida, una señora me dijo, hermano, yo tengo un problema con eso. Mi esposo es muy celoso. Dijo, y no me deja vestirme como yo quiero. Le digo, tráigamelo. Vamos hablando con él. Dijo, es que ese es el problema. Yo vivo en unos apartamentos. Dijo, y a las 4 de la tarde
Dijo, es cuando a mí me gusta ir a bañarme. Pero en ese momento hay un montón de hombres que están allí. Dijo, y yo, a mí no me importa porque yo voy en mi traje de baño de 2 piezas. Dijo, y yo me meto en la alberca y todos están viéndome y mi esposo se muere de coraje. Tiene que decirle algo a él. Dijo, no, hermana. Ya ni lo traigas más. Usted no puede irse a bañar a esa hora, como están todos, y mucho menos en una pieza, en un traje de baño de 2 piezas. Tiene que envolverse en una cobija, meterse en su baño y ahí quedarse. Y luego, se los prometo que su respuesta de esto, su respuesta fue así. Después del mensaje, dijo, es que yo nací rebelde, pastor, yo no puedo cambiar. Dijo, agarré los lentes, los quebré y sufrí dolores de parto. Sí, se los prometo que soy chistoso, pero es la verdad. Es que no es sencillo de que, o sea, de que, oh, que suave fuera, qué chido iba a decir, que suave fuera, si que tú expones la palabra y luego todo el mundo, y luego el cambiadero, vidas nuevas, puros santos, qué maravilla, ¿verdad? Pero tristemente no es así. Aún yo estoy batallando, pues. Es un problema de ser transformados. De ser ahora como Cristo, es una lucha pues constante que no podemos bajar la guardia, a punto de que Pablo lo compara con dolores de parto, así de difícil. Imagínate, a muchas mujeres me han dicho, ustedes chillan de un dolor de muela, ni saben que es un dolor de parto, ¿ya? Pablo no sé si sabía o no, pero es lo más grande que puede decir, digo, es un gran dolor pues. El trabajo de un pastor no es el ser quien habla de lo que está en su mente y a última hora lo dice. Si este no es el trabajo de un pastor, que llegue allí, que yo llegue aquí, que les diga, ok, ahora no sé de qué iba a hablar, pero ahorita vi un pajarito y yo le voy a hablar de los pajaritos. Pajaritos son gente, son creación de Dios. No estén, si aunque te eche su caquita, no tienes que enojarte. Sí, hermanos de mi corazón, yo no puedo venir y luego decirles eso a ustedes. Tengo que venir preparado con la escritura, con un mensaje allí que hable de la escritura y otra escritura y otra escritura, porque lo que quiero no es que les sean buenos con los pajaritos. Si matan un pajarito, allá ustedes. A mí no me importa. Pero si nacieron rebeldes, como esa mujer, y si quieren seguir rebeldes, eso sí me importa. Si tenemos que cambiar juntos, oyendo la palabra de Dios y siendo transformados por esta, hasta que Cristo se ha formado en nosotros, por la verdad de la Biblia. Amén. El trabajo de un pastor es que con mucha diligencia, responsabilidad, amor y mucha firmeza, se esfuerza por poner todo el consejo, la doctrina verdadera y el contenido completo del Evangelio para que los santos tengan un pleno conocimiento de Jesucristo. Ojo, no solo de la salvación, sino conocer a Jesús, pues Él es la medida de su madurez y perfección espiritual. Que lleve su hojita y medite en estas palabras. Sí, porque nosotros juntos, todos tenemos que reaccionar ante la palabra de Dios que nos transforma. Que nos transforma y nos perfecciona y nos hace en Cristo. Perfectos en Cristo para siempre. Eso tenemos que hacer. Y ese es el plan. En Efesios 4, del 11 al 13, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que es lo que nos corresponde en estos días. A fin, si con el plan de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí te va, lo mismo que estamos diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe por la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el plan del ministerio, ese es el plan de la iglesia. Yo vengo, los capacito con la palabra de Dios y cada uno hacemos la obra del ministerio en el poder de Cristo cuando Cristo se ha formado en ti. Amén. Hermanitos de mi corazón, puse acá, la unidad de la fe es el acuerdo pleno con base al estudio de la palabra de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios sucede cuando se tiene profundo entendimiento de la sana doctrina, que te metas en la oración y en la obediencia a la voluntad de Dios. Así se llega entonces a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros los creyentes practiquemos las cualidades de Jesús,
practiquemos las cualidades que vemos en Jesús. Él es la medida de nuestra madurez. Por ser el mismo Cristo la medida de nuestra madurez, aquí le puse. Pablo dice que a través del proceso de formar a Jesucristo en cada miembro de la iglesia, Él está sufriendo dolores de parto. Aunque no todos reaccionan a esta lucha del pastor, gloria a Dios por los pocos que sí lo hacen. Pues ese es exactamente el plan divino, que el creyente sea moldeado a ser como el Hijo de Dios. Si yo que quisiera que cada uno de nosotros realmente encontráramos la madurez espiritual, ¿sí? y realmente entendiéramos el amor unos por otros, el amor fraternal que Dios quiere que exista en la familia de Cristo. Y que dejáramos de estar viendo los defectos de los otros y las críticas, y que ahora nos encontráramos sirviendo al Dios vivo que sufrió por nosotros, que padeció hasta la muerte y que se humilló frente a nosotros, se hizo uno como nosotros, y luego ver sus actitudes y plasmarlas en nuestras vidas y actuar de esa forma nosotros, lo cual parece que realmente cuesta dolores de parto. ¿Sí? Necesitamos meditar en esto. Si somos cristianos, si tenemos el Espíritu Santo, no solamente es de presumirlo, es de vivirlo, es de exponerlo, de ejecutar ese proceso, de hacerlo vivo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sí, Dios nos dio la salvación antes de que naciéramos, antes de la fundación del mundo. Y nos la dio porque dijo, el que crea en mi Hijo, ese tiene vida eterna. Dios entendió que el que creyera, o nos hizo saber que el que creyera en Jesús iba a ser salvo. Sí, no por la actitud de nosotros de ser buenos, pero porque creyéramos en Jesús. Por eso la salvación está dada desde antes de la fundación del mundo. Porque ahí estaba Jesús. Allá y acá. Y el que vaya creyendo es el Hijo de Dios. Dice, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Nadie es responsable de una persona que oye por años la palabra y dice amén a esta. Si nadie es responsable de esta persona que tiene años oyendo la palabra de Dios y dice amén a esta, pero no le provoca cambios en su vida. Pues el pastor no tiene el llamado de transformar. Si no puede uno, no puede Pablo, no puedo yo. No puede usted. Digamos que si usted tiene 4 hijos y sus 4 hijos son sus hijos, ¿verdad? Pero uno sale rebelde, uno entra y sale a la cárcel, uno se vuelve homosexual. Ese uno, sí, usted no se siente responsable cuando usted le dio la educación buena a los 4. Porque si usted cree que usted es responsable por el pecado de entonces también tiene que culpar a Jesús de Judas. Usted tiene la responsabilidad de entregar todo el buen consejo, pero las decisiones de cada persona, esa persona las va a tener que tomar solito y confrontarse con Dios en aquel día. Amén. Sino solo, el pastor no puede transformar a nadie, sino solo de informar y con pasión exhortar, pero con los límites, con límites, los que acabo de decir, porque quien salva es Jesús y quien transforma es el Espíritu Santo. Este versículo es una joya, que les voy a decir ahorita. Colosenses 1, que ya se lo leí hace ratito, 28-29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre. Fíjate, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Sí, y yo no sé, lo bueno, ¿saben qué es? Dice Pablo, yo quiero anunciar y que llegar a formar a Cristo en ustedes, el cual los va a hacer perfectos. Y Pablo dice, Dios me llamó a hacer eso, y luego dice, para lo cual también trabajo. Pablo dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso es importante, porque ni Pablo ni nosotros tenemos fuerzas para hacerlo, pero Dios sí tiene.
Sí, Él nos mueve para llevar el evangelio y el poder es de Él y la gloria es para Él. Amén. Dice apóstol Pablo por segunda vez, Pablo sufre dolores de parto con los Gálatas que andan pues mal. En el 20, y aquí terminamos, así bien rapidín. Quisiera estar con vosotros, dice Pablo, ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Diré esto solamente, Pablo realmente se siente morir de parto, porque los Gálatas ya de andar en el camino de la salvación por gracia se están alejando, por creer las mentiras de los falsos maestros. Y ahora piensan que si cumplen mandamientos de la iglesia, ordenados por hombres, y hacen buenas obras, y creen que por cumplir la ley o circuncidarse pueden ser salvos, eso es lo que creen. Pablo dice, ¿por qué están creyendo eso? Estoy perplejo. Si mi mente ya no me alcanza, tengo una pared en mi mente, no entiendo por qué a ustedes les está pasando eso. Estoy confundido, estoy turbado por sus acciones. Pues y acá conclusión final de esto. Tengo que cerrar advirtiendo que aún los falsos maestros no tienen ningún poder para hacer que alguien cambie. Por eso las personas que se dejan engañar tienen que dar cuentas. Digo esto porque de repente hay personas que han seguido a falsos maestros o que escuchan falsos maestros porque les gustan sus chistes, porque les suena menos en su predicación, porque son personas con mucho carisma, o porque mi comadre y mi compadre van allí, o porque lo que tú quieras, o toda mi familia los escucha. Sí, y el problema es de que los falsos maestros nada más pueden decir sus chistes y pueden decir sus opiniones y pueden decir todo eso, pero no pueden transformar tu vida o tu fe. Tú eres ese. Entonces, si tú estás siendo engañado por un falso maestro, Dios no va a castigar al falso maestro por tu culpa. Él va a pagar por su culpa. Pero tú por seguir y por oír las mentiras que se dice, vas a tener que responder por ellas. ¿Sí? Los falsos maestros no tienen el poder para hipnotizar a la gente y seguirlo. Todas esas iglesias llenas de gente que están en las falsas, donde se predica la falsa doctrina, esa gente quiere estar allí. Igual que va a querer igual que va a querer estar en el infierno con la puerta cerrada del infierno con candado, y ese candado está por dentro porque ahí quieren estar. Sí, porque ahí quieren estar. Nadie va a ir al cielo por casualidad ni al infierno por casualidad. Cada quien va a escoger estar allá. Segunda de Pedro 2 del 20. Si quieren ya pasar, hermanos, con los elementos, vamos a tener comunión ahora. Segunda de Pedro 2, 20 al 22 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado, fíjate muy bien qué clarito dice esto, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, esto es, si alguien de ustedes que es igual que los Gálatas, si ya conocíamos la verdad, pero estamos zafándonos de la verdad porque acá hacen milagros, porque acá hay prodigios, porque acá hay dones espirituales y cosas, sí, y la salvación está si estás en ese grupo. Si tú ya sabías la verdad y estabas con conocimiento de la fe en Jesucristo y la gracia de Dios, pero te estás yendo para acá porque acá hay una fiesta, dice acá, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, pero por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos de su postrer estado, vienen a ser peor que el primero. Su primer estado viene a ser peor que el primero. Sí, aquí está diciendo al contrario. Dice que si tú ya te habías alejado del mundo y ya te habías entregado a la fe, pero luego te empiezas a alejar de la fe otra vez, empiezas a irte a esas falsas doctrinas y esas falsas enseñanzas. Sí, Pablo dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cieno. Si uno de nosotros ya hemos conocido la verdad, quedémonos con la verdad. Quedémonos con la verdad. Y si andamos un poco fuera, tenemos que volver a la verdad, porque si de la verdad conocida nos salimos, entonces nos va a suceder este proverbio que dice, mejor ni siquiera hubieras conocido la verdad si ahora te vas a burlar de ella. Si ahora no vas a tomar conciencia y practicar ahora en lo que ahora estás.
Sí, yo creo que esas palabras son muy fuertes, las que Pedro dice allí, pero son reales. Tenemos que mantenernos en la verdad, porque Jesús dijo, conocerán la verdad, y la verdad que los hará libres. Si no hacemos eso, entonces nos quedamos pues encarcelados en las mentiras que conocíamos, las mentiras que nos cuentan, no somos libres. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 11, y voy a leer el versículo 27 primero y el 28. Acuérdense que está el juguito arriba, pero luego abajo está, en otro vasito está el panecito, ¿ok? Dice acá, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Déjenme le digo a ustedes que están aquí y también a las personas que están viéndonos por internet, que si ahorita es el momento que puedan, los que están en la internet puedan traer un vasito de agua, si no tiene juguito de uva, pero también un pedacito de tortilla que sería pan sin levadura, y luego junto con nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados de esta forma. Dice acá, por tanto, dice en el versículo 28 de 1 Corintios 11, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si no nos ponemos a cuentas con Dios, si usted es rebelde y dice, no me voy a poner a cuentas, me gusta mi pecado, entonces no tome comunión porque lo va a tomar indignamente. Pero si en este momento usted sí quiere arrepentirse de su pecado, hacer válida la cruz de Cristo en su vida y diciendo, gracias Jesús por morir por mí en la cruz, tu muerte me quita el pecado y tu sangre me hace acepto para con el Padre, y ahora yo soy digno de estar en la presencia de Dios para siempre por lo que tú hiciste. Voy a dar unos segundos para que usted se encuentre con sus ojitos cerrados frente a Cristo resucitado, el cual ya regresó del Padre con el sacrificio hecho y el pacto sellado, y que te lo quiere entregar diciendo, esto es lo que ocupas para entrar al cielo. Y tú le digas, sí Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador, y recibo tú el pago por mi pecado. Entonces, recibo el perdón. Hágalo, hermano, hágalo, hermanita. Yo también lo voy a hacer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, este es mi cuerpo que va a ser sacrificado por ustedes. Haced esto en memoria de mí. Gracias Jesús por morir por nosotros en la cruz y perdonarnos. Comamos.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es el pacto que Dios hizo con Dios, y el sacrificio que es la sangre fue aceptada por el Padre. Y el pacto está sellado. Y nosotros somos los afectados. Hemos sido perdonados. Hemos sido liberados. Hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tomemos. Gloria a Dios. Dice aquí en el versículo 26 de 1 Corintios 11. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces nosotros somos la iglesia de Cristo que esperamos que Él regrese. El grupo de personas que estamos en la expectativa del regreso de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, a ti la gloria y la honra. Dirige nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que cada día seamos más como tú. Seamos más, estemos más envueltos en tus cosas, en tus asuntos, en tus negocios. Ayúdanos, Señor, porque lo que queremos es que tú seas formado en nosotros. Como dijo, exactamente como dijo Juan Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Crece en nosotros, Señor. Ayúdanos a tener este crecimiento espiritual. Te alabamos, mi Rey y mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. No sé yo, Señor, eres digno de abrir. Lo sé yo. Gracias. Porque fuiste inmolado y con tu sangre me has limpiado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos. Porque fui